Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal Prospera tu vida con Rocío. Hoy quiero hablarles del dolor y sufrimiento y me permito poner un ejemplo propio para que sea más comprensible, la muerte de mi padre. La primera fase del dolor es la negación y se manifiesta de cuatro formas. La primera forma es la negación como tal. Entonces yo digo, no, no es posible, mi padre no está muerto, no, yo no lo creo, no es posible, a mí no me puede estar pasando. La segunda forma es la ira. Entonces yo empiezo a tener ira, rabia, porque esto me está pasando a mí, empiezo a quejarme, yo soy la más de malas, todo lo malo me pasa a mí, empiezo a culpar a los demás, porque mis hermanos no hicieron esto, porque los médicos no hicieron aquello, empiezo a sentirme la víctima, porque yo digo, yo soy la víctima, todo me pasa a mí, porque todo me sucede a mí, me siento indefensa, entonces yo siento que no soy capaz de superar esto que estoy viviendo, y me pongo en un mar de lágrimas y a sentirme muy mal y como la más de malas. La tercera forma es la negociación. Entonces empieza mi mente a crear un montón de situaciones diferentes a las que pasaron para no tener que enfrentar este dolor. Por ejemplo, si mi padre hubiera estado en la ciudad, si los médicos lo hubieran atendido a tiempo. La cuarta forma de la etapa de negación es la tristeza profunda. Entonces, la persona ya no hace lo que hace cotidianamente o lo que hacía antes de este suceso. Por ejemplo, ya no hace lo mismo que hacía antes para no sentir que papá ya no está. Ya no se relaciona con las mismas personas porque quiere evitar que le pregunten de este suceso. Ya no quiere estar en los mismos lugares porque quiere evitar recordar con esa persona y sentir ese dolor que está sintiendo. Entonces, esta es la primera fase del dolor. La negación como tal, la ira, la negociación y la tristeza profunda. La segunda fase es la fase de aceptación. Es cuando ya va pasando un tiempo y ese dolor que estoy viviendo, ya mi mente se va acostumbrando y tengo que irlo enfrentando poco a poco porque los sucesos de la vida me van mostrando, hey, ya esto no es así como era antes, entonces tengo que enfrentarlo. Entonces en esta fase es muy importante empezar a permitirme sentir lo que estoy sintiendo, la rabia, el dolor, el juzgar, sentirme la víctima, sentir todo esto y manifestar eso que estoy sintiendo, manifestar ese dolor, esas emociones a través de muchas cosas. Cada persona lo manifiesta de manera diferente, de las lágrimas, de conversar con otra persona, de gritar, bueno, hacer muchas cosas es muy importante. En esta fase también es importante que nos hagamos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué me duele? Entonces, ¿por qué me duele la muerte de mi padre? Cualquiera diría, es natural que muera la muerte de un ser querido. Pero más allá de eso, yo me pregunté, ¿por qué me duele? Y comprendí que era que yo veía a mi padre como ese ídolo y que yo lo veía aún como esa niña. Entonces, como esa niña, no tenía las herramientas, no era capaz de enfrentar ese suceso de la partida de mi padre. Otra de las preguntas importantes, ¿cuál es la causa del dolor? Entonces yo, por ejemplo, comprendí que la causa del dolor era que yo, como lo veía como ese ídolo, entonces necesitaba eso que tenía con él, esa protección, ese cuidado, ese calor que él me daba, ese afecto, ese amor, y lo que me estaba doliendo era que ya no lo iba a tener. Otra de las preguntas importantes, ¿cómo sanar la herida? O cómo buscar aliviar la herida. Entonces yo, por ejemplo, lo que hice fue empezar a trabajar esa niña interior y empezar a adoptar un montón de herramientas para ser esa adulta y ser esa adulta que me permita vivir este dolor de la muerte de mi padre como es, como fue el momento real. Y con todas esas herramientas poder superar ya este proceso. Ahora, ¿qué pasa? Que el dolor es actual, es hoy, lo estoy viviendo hoy, en estos momentos, lo estoy viviendo en un corto tiempo.
diferente a lo que es el sufrimiento, porque el sufrimiento es un dolor del pasado que te quedas viviéndolo como si fuera hoy. Por ejemplo, entonces yo no acepto la muerte de mi padre, me quedé en la primera fase que fue la fase de negación y me demoré 22 años para empezar a aceptar esta muerte y esta partida de mi padre. Sufrimiento es quedarse en la primera etapa, en la etapa de negación. Dolor, ese dolor lo estoy viviendo actualmente. Hagamos un resumen. El dolor y el sufrimiento. El dolor tiene dos fases, la fase de negación y la fase de aceptación. En la fase de negación hay 4 formas de vivirla. La negación misma, la ira, la negociación y la tristeza profunda. Y la segunda fase es la fase de aceptación, y en la fase de aceptación entonces tengo que permitirme vivir esto que estoy viviendo, sentirlo y expresar las emociones. Y hacerme unas preguntas para que sea más fácil esta asimilación. ¿Por qué me duele? ¿Cuál es la causa del dolor? ¿Y qué puedo hacer para sanar esta herida? Ahora, el sufrimiento es un dolor del pasado que lo estoy viviendo como si fuera hoy. Y el sufrimiento se da porque me quedo viviendo la primera etapa, o sea, la etapa de negación, y no paso a esa segunda fase, que es la fase de aceptación. Espero que este tema les haya gustado, que lo compartan con otras personas, que le den un me gusta para que se pueda difundir a través de YouTube, y les doy muchas gracias. Chao, chao.